Huillaykuna, gestión de la prefectura de Cotopaxi. Rendición de cuentas Huillachikunamanta. Mamakamachi kishkashkakunapi Huillachinmi yanapak wasikuna tukuy llankashkakunata llaqtakunaman Huillachina. Chaymanta gobierno provincial markapak apukuna mashi Jorge Guamán, pani Silvia Bravo Cajas Shuguata iskunchunga llaqtapi llankashkakunata ayllukunaman Huillachinmi. Pani Silvia Bravo Cajas Cotopaxi markapak katigapu kay rendición de cuentas tandanakuyman chayamushka ayllukunaman alli shamuyta kushpa riksichirkami tukuykuna tandanakushpa llankanakanchik nirkami. Nuestro trabajo es continuar defendiendo con dignidad lo que por derecho nos corresponde. Cotopaxi debe conocer que el recorte presupuestario del 12.1% ha afectado aproximadamente al gobierno provincial con 3,2 millones de dólares. Pero lo más grave que el gobierno central le adeuda a nuestra provincia son aproximadamente 5 millones de dólares del mes de diciembre del 2015 y de enero de 2016. Tampoco hemos recibido los dineros asignados que corresponden al IVA del año 2014 y 2015. Estaremos vigilantes y no renunciaremos a exigir que los recursos que le corresponden a la provincia lleguen para invertirlos en el desarrollo de nuestro pueblo. Nuestra prioridad son ustedes, el pueblo, nuestra gente, que ahora sufre los embates de la crisis, el pueblo desempleado, la juventud, los profesionales, los médicos, la educación, la salud, la mujer no valorada por su trabajo, el agricultor, el montubio y el indígena. Seguiremos defendiendo la naturaleza, la Pachamama. Seguiremos caminando junto a los trabajadores y explotados. Estamos para escuchar. Sean bienvenidos a juzgar en esta tarde la administración de sus autoridades. Que este espacio sirva para fortalecer la unidad de todos y todas los cotopaxenses. Para el pueblo sabio, que dice que la unidad hace la fuerza. Y sé, compañero prefecto, que unida la provincia vamos seguros a alcanzar lo que por derecho nos corresponde. Rendición de cuentas kanmi markapak llankashkakunata aylluyaktakunaman Huillachina, Riksichina Yachachina, Chaymanta prefectura marca Kamachimanta 2015 Watapak llankashkakunata Yakumanta, Kausay Pachamamamanta, Ñanmanta, Murukunamanta llankashkakunata Huillachinmi. Kaiwata Kausay Pachamanta Urkukunapi llankarkami, 241 hectáreas allpakunamanta, 47.268 machipanikuna Mutsurirka, Chinayata 48.220 Yurakunatami Tarpurka. Estamos altamente en peligro de Cotopaxi quedar sin agua. Por eso nuestro reto es mantener los humedales, conservar los páramos, reforestar con especies nativas, pero eso tenemos que sembrar una cultura de cada ciudadano o ciudadana para tratar de dar vida a la futura generación. Somos la autoridad ambiental, aspiramos a ser amigos, no es el equipo que va a sancionar, vamos a acercar, a conversar, a regularizar, a dar los elementos, la asesoría técnica para que esto salga de la mejor manera en la regulación ambiental, porque somos regulados y reguladores desde el gobierno provincial de Cotopaxi. Ñankunamanta llankankapak churarkami 12.627.079 kullkikunata. Kay llankaykunapi kashnashina allichishpa llankarkami, asfalto, arte en las vías, empedrados, adoquinados, construcción de puentes chican kiti llaktakunapi. Asfaltados 30 kilómetros, con un costo de 7.950.815. Empedrados 169.000, adoquinados 170.000, construcción de puentes 863.628. Mantenimiento vial, obras de arte, 664.388. Obras de asfalto, Pansaleo Mulalillo, 3.245.518,5 centavos. Terminación de la carretera Catazacón, Las Juntas del Corazón, 3.303.836,10 centavos. Y yo quiero agradecer a los compañeros de los gobiernos parroquiales, a las comunidades por su bondad, por atender a nuestra gente, a nuestros operadores. En su mayoría son buenos, calificados. Gracias por dar el hospedaje, gracias por dar la alimentación, que también ellos han reconocido y han trabajado acertadamente. Uchilla Microempresas Llankaykunapak churarkami $117.000 kushkikunata.
Murukunamanta wichi achishpa llankakapak churarkami $222,800 kushkikunawan. Chinallatak turismo kuskakunamanta kanchiskiti llaktakunapi llankakapak churarkami $160,000 kushkikunata. Repotenciación de 3 proyectos agroindustriales. Una tenemos en Pangua, otra en Sichos y otra en Salcedo. 325 puestos con estas microempresas vamos a crear, van a ser beneficiados directos los compañeros. Recuperación de suelos en convenio interinstitucional, Pujilí San Isidro, Salcedo Cusubamba, Latacunga Zumbalica, Belisario Quevedo, $81,000 para 980 personas, 123 nuevas hectáreas de tierra que serán producidos, tierras abandonadas, desérticas, estamos recuperando. Pero también tenemos ya un inventario turístico de la provincia. Lugares que ofrece, que podemos implementar, que podemos hacer, ya está aquí en nuestras manos. Un documento técnico. Yakumanta Zankaykunapak churarkami 8.911 con 343 koshkikunata. Ashpakunapi yakukunata hichashpa zankanmi 67.790 mashipanikuna chikan llaktakunapi. Shinallata kay canales estatales hichana yakupak churarkami $710,000 koshkikunata. Total, 72 proyectos, un monto de inversión de 8.911.343 hectáreas que vamos a regar y están regando, son 12.125, beneficiarios directos son 13.358 y los beneficiarios indirectos están 66.790, compañeras y compañeros. Desde que asumí esta responsabilidad, compañeros regantes aquí presentes, ni un solo centavo hemos desviado. Todos los recursos que hemos puesto está invertido en los canales estatales y ustedes saben, tanto de Canal Jiménez Ceballos, Canal Norte, Alumíos, compañeras y compañeros. Saben el monto, cuánto estamos invirtiendo en estos canales estatales. Llaktapak llankaykunamanta, pani Olga Millingalle, patronato yanapak wasi pushak, riksi chirkami kanchis kitikunapi llankashkakunata, wawakunamanta, wakchamashi panikunamanta, rukuyaya mamakunamanta, unkushkakunamanta, hampikunamanta. Hemos trabajado, hemos llegado a los sitios en donde verdaderamente necesita. En los 7 cantones hemos recorrido, siempre en coordinación, gracias a los presidentes de juntas parroquiales, a presidentes de las comunidades. El éxito de trabajo ha sido unir el equipo. Kay willaykunata riksishkakipa kitijipa gapukunapash riksichirkami Mashi Gonzalo Espín Conagopari Cotopaxi markapa gapu yupaycharkami kay sumak llankaykunata llaktakunapi yuyashpa llankakushkamanta. Empezar felicitando y a la vez también agradecer. De hecho que las obras no pasó con detalle, donde se ha invertido. Uno de esos es nuestro beneficiario Conagopari Cotopaxi. Es con presupuesto 2015 los $45,000 que se invirtió para la terminación de la casa de Conagopare, en donde en este año voy a rendir cuentas en mi casa. Y también agradecerles de que seguro nos estará acompañando en todas las inversiones que hemos planificado para 2016, que queremos que las juntas parroquiales que nos coordinen de la mejor manera para ejecutar y ya no tener quizás saldos que podamos demostrar próximo año. Marcapa Gapu, Mashi Jorge Huamán, Prefectura Llankashkakunamanta, Rixichishpa, Tukuykunata Kaiman Tanta Nakushkamanta, Yupaycharkami. 1. La implementación del sistema de gestión por resultados. No podemos seguir haciendo obra por obra o obra que no justifique costo-beneficio. Continuar con el proceso de fortalecimiento de la producción con identidad Cotopaxi, marca Cotopaxi. Gestionar las 2 vías alternas para empatar con la E35, tanto la oriental y la occidental. Chalupas, aeropuerto, tiene que venir, tiene que dar para nuestra gente de Cotopaxi con frontalidad, con respeto. Tengo que luchar a nivel nacional, si es el caso a nivel internacional. Todos y todas, por esos colores de la bandera de la provincia, rojo y azul, es nuestro emblema de lucha, compañeras y compañeros. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.